Muy buenas a todos. Estamos en un nuevo programa que se llama Pulso Educativo. Estoy con Marco y Sebastián. Sebastián ya seguramente ya lo conocen porque lo entrevistamos acerca de su proyecto de neuroarquitectura y educación y gaming, gamificación. Y el señor Marco a su vez es arquitecto, por lo tanto nos puede hablar de neuroarquitectura mejor de lo que puedo hablar yo porque no tengo idea. Así que bienvenidos. Y yo, y yo también. O sea, más que Marco puede hablar mucho mejor de arquitectura de lo que le hice yo en el programa pasado. Muchas gracias por la invitación. Espero aclarar dudas y explicar dentro de lo que yo manejo. Ya lo preguntamos una vez, pero ya partamos con eso, neuroarquitectura, porque igual es un concepto que es relativamente nuevo. Sí. Mira, principalmente para entender neuroarquitectura tú tienes que entender el rol de las neurociencias. Y la neurociencia lo que hace es estudiar, ¿no es cierto?, las respuestas que tiene el cerebro ante distintos estímulos. Entonces, cuando tú empiezas a buscar todas las variantes que tiene la neurociencia, es una locura, ¿cachai? De hecho, hay neurociencia aplicada al tema educativo, ¿cachai? Cómo son los procesos de aprendizaje. O sea, empezaron a estudiar más que la pedagogía te enseña, ¿no es cierto?, cómo tú debes enseñar. Y la neurociencia estudia cómo aprende el cerebro. O sea, recién alguien se hizo la pregunta al revés. Entonces lo mismo sucede con la neuroarquitectura. De repente tú, por ejemplo, entras a ciertos lugares, ¿no es cierto? Y tú tienes, entre comillas, sensaciones. Sensación de calor, sensación de frío, ¿no es cierto? De amplitud, de estrechez, un montón de cosas. Cuando yo estaba en primer año, a nosotros nos decían, tienen que maquetear los conceptos. Entonces tú podías hacer una maqueta de la esbeltez. Entonces tú hacías un elemento que fuera alto y delgado. Esa es la esbeltez. ¿Cachai? Yo podía hacer distintos conceptos. Pero cuando tú se te ocurría ingenuamente decirle al profesor, mi proyecto lo que busca es generar la sensación de cobijo, el profe te rajaba y te decía, las sensaciones no existen, no son medibles. Sin embargo, la neurociencia y los avances que han existido te dicen que las sensaciones sí son medibles. Yo te puedo medir tus niveles de angustia, tus niveles de estrés, pero ¿cómo te los mido? En base a la producción de cortisol, cortisona y cualquier distinta hormona. Entonces, ¿es medible? Por supuesto que sí. Si yo te pongo frente a una situación de estrés, ¿cachai? Te la puedo medir. Antes eso era como la sensación que daba como en el ámbito de lo hippie, de lo espiritual. Hoy en día no, es medible. Existe una vertiente de la psicología que se llama la psicología del color. Y tú entiendes cómo el color afecta el comportamiento humano. Entonces lo que hace en realidad la neuroarquitectura es definir cómo el diseño afecta el comportamiento humano. Yo puedo disminuir tus niveles de ansiedad, puedo aumentar tus niveles de ansiedad. O sea, el mejor ejemplo, llegaste al aeropuerto, tienes que tomar un vuelo. Lo primero que necesitáis ver tú, ¿no es cierto?, es ¿dónde está mi puerta? ¿Cachai? ¿En qué parte me queda? De repente tú entraste y te toca la puerta, no sé, 20. Y tú estás ahí, ¿cachai? En la puerta 1, tenéis que correr 20 puertas para el otro lado. Y de repente si chucha, no era para la izquierda, era en el área oeste, ¿cachai? Y te estresáis porque vaya a perder el vuelo, qué sé yo. Sí, Ya, lo que buscan los diseños, ¿cachai? De los aeropuertos es bajar los niveles de ansiedad del que llega, perdón, del que va a tomar el vuelo. No así el que se estaciona. Porque tú cuando llegas y aterrizas, ¿cachai? Tú pasáis al duty free, ¿no es cierto? Te compráis un regalito, lleváis cositas. Pero cuando tú vais entrando a tomar el avión, tú no miráis nada. Tú primero llegáis, ¿cachai? Hasta la puerta y una vez que ya tenéis definida la puerta, tú decís, ok, entonces ahora me alcanza el tiempo, me voy a tomar un cafecito, voy a pasar al baño, pero tu estrés es llegar a la puerta, ¿cachai? Entonces, efectivamente la neuroarquitectura hoy en día sí es medible. ¿Y cómo tú lo mides? Hasta el momento se puede medir, ¿cachai? En base a lo que son los renders, que es una imagen de tu proyecto en 3D, ¿no es cierto?
Claro. a través de la realidad virtual. Entonces yo te puedo hacer recorridos virtuales o te puedo mostrar imágenes, qué sé yo, y voy viendo y midiendo tus reacciones. Entonces, por ejemplo, el uso del color, si es un color rojo, si es un color amarillo, si es un color azul, si son colores pasteles, si, ¿me cachai? Los niveles de luminosidad. Entonces, todos esos elementos van generando en ti distintas situaciones. El mejor ejemplo, caminar por una calle. ¿Tú preferís caminar por una calle oscura o por una calle iluminada de noche? Claramente por la iluminada, porque te da seguridad, tú ves, ¿cachai? Pero si tú no podís ver, si está oscuro, de repente tú veías unas siluetas de cosas que se mueven, ¿me cachai? Y eso tú se lo decías a cualquier persona, y cualquier persona te dice, sí, sí, a mí también me pasó, yo también lo sentí, pero antes no se podía medir. Entonces, que lo que hace la neuroarquitectura hoy en día es que te da datos duros de diseño, ¿cachai? Y esos diseños son los que nosotros tratamos de incorporar en la educación, tratando de buscar o cómo generar desde el diseño ya los espacios para las metodologías educativas que se van a utilizar. Y no que no sea al revés, que no sean las salas normales que nosotros conocemos y que están presentes en la mayoría de las escuelas chilenas, y que de acuerdo a las condiciones que tengan esas salas o la infraestructura que tenga esa sala, es de la forma que tú vas a tener que enseñar. Claro, mira, ¿por qué nació este tema con el Seba cuando lo conversamos? A mí me pasó alguna vez en la universidad, tomé algún proyecto ¿cómo se llama? Yo me especialicé en patrimonio. Entonces había tomado una escuela de la Sociedad de Instrucción Primaria, el Colegio Guillermo Mata, que está ahí frente al San Borja, al Hospital San Borja. Y yo dije, este es un proyecto de 1849, ¿no es cierto? Entonces, si quiero remodelarlo y actualizarlo, lo primero que tengo que hacer, tengo que irme y entender la célula más mínima de un colegio. ¿Cuál es? La sala de clases. Y empecé a investigar la evolución de la sala de clases como desde el punto de vista espacial. Y no había ninguna. Pizarrón, profesor, alumno sentado. Lo máximo que tú pudiste ver alguna vez en la universidad es las aulas, ¿no es cierto? Las de cátedra que tenían como escalonado, ¿no es cierto?, los asientos de los alumnos, y que tú decías, o sea, alguien pensó en la audición, alguien pensó en la acústica de la sala, porque todo, o sea, todo quien haya sido profesor sabe que de repente hay salas donde rebota la voz, ¿cachai? Y que no están diseñadas acústicamente. Hoy en día los proyectos de colegio no te piden estudio acústico. O sea, yo te puedo poner, ¿cachai? Hormigón a la vista, a alguien se le puede ocurrir poner cerámica por toda la sala. Imagínate el eco que te va a generar eso. Por suerte a nadie se le ocurrió. Pero si a alguien se le ocurre ponerte cerámica en todos los muros de una sala, te va a rebotar el sonido, va a ser ensordecedor. ¿Cachai? Entonces, sin embargo, ya existe en los hospitales, por lo menos, te exigen la especialidad de acústica. Tú tienes que definir que dentro de la habitación no tiene que haber más allá de cierta cantidad de decibeles. Entonces tú tienes que tener protectores acústicos, ¿no es cierto? Tiene aislación acústica, hay distintas estrategias, pero ahora sí es medible. Antiguamente no era medible, era un criterio. Entonces, Claro, es curioso porque esta movida es como un poco contrario al tema idealista, pues no es algo idealista, tiene que ver con las condiciones preexistentes, que esas son las que ante el ser humano generan un estímulo. Entonces no estás hablando de que el ser humano, por ejemplo, no tenga la voluntad de aprender, que entra con mala actitud, que son cosas que hemos escuchado nosotros en las aulas. La sala tiene que estar preparada para poder lograr que esa experiencia sea lo más provechosa posible, que va unido también a una idea de productividad también. el mejor ejemplo, una sala de clase, imagínate el contexto. Sur, escuela rural, sala de clases hoy a las 8 de la mañana. ¿Qué temperatura hay? 5 grados. Y yo puedo Bueno. opinar. Sí, yo puedo opinar porque yo hice clase súper helada. Mira, Que se te congela todo. insisto, ustedes tienen la experiencia. Haz esa pregunta a cualquier persona, a cualquier chileno, y todos te van a decir lo mismo. De donde sea. ¿Me cachai? O sea, tú decís,
¿cómo yo le puedo pedir al niño que rinda, al profesor que rinda, si no tiene las condiciones mínimas de lo que se llama en arquitectura confort? ¿Cachai? Tú tienes confort térmico, confort acústico, confort lumínico. En muchos colegios pasó, ¿no es cierto?, que ponte tú, no sé, Punta Arena o cualquier, bueno, en realidad hasta el mismo Santiago a las 8 de la mañana, todavía está semi oscuro, está en penumbra. Y que las luces estaban prendidas una por medio porque no había plata para prender todas las luces, por reponerlas. Entonces, ya partes con una mala condición lumínica, lo cual te afecta y te va a forzar la visión, con lo que tú vas a generar, ¿no es cierto?, una enfermedad futura y un deterioro de la vista de los niños. Segundo, no estás con las condiciones térmicas mínimas. La condición de confort es aproximadamente los 23 grados, entre 23 y 25 grados. Pero eso, ¿cómo lo vas a medir si no tienes nada, ningún sensor dentro de una sala de clase? ¿Cómo mides cuando todos sabemos qué significa que te digan que el aire está viciado? ¿No es cierto? Sin hacer ningún estudio de nada. Tú estás en algún lugar y tú decís, oye, es que como que el aire está un poco viciado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a la gente le empieza a dar sueño, ¿no es cierto? Porque tú sentís una cosa distinta. ¿Qué es lo que te hacen? Te abren las ventanas. Lo que dice la norma de arquitectura escolar es que tú tienes que tener porcentaje de ventanas, ¿no es cierto?, que se puedan abrir, pero tú decís, ¿cómo la voy a abrir, cachai? Un día miércoles a las 8 de la mañana, se me mueren los niños de frío, ¿cachai? Tú no tienes sistema de clima activo, solamente dice eso, que la ventilación se genera así. Y hay días, por ejemplo, en verano, 3 de la tarde, que en Santiago no corre una gota de viento. ¿Cómo voy a ventilar? Más allá de la diferencia de presión que puede haber o temperatura entre el aire interior y exterior que te pueda permitir que haya un pequeño movimiento. Sin embargo, ¿cachai? Por ejemplo, en proyectos hospitalarios existe un concepto que se llama la edad del aire. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo permanece una partícula de aire dentro de un recinto? Entonces yo te defino cierta cantidad de renovaciones hora. O sea, por ejemplo, tenemos una sala de 10 por 10, tienes 100, ¿no es cierto? Por 3 de altura tienes 300 metros cúbicos de aire. ¿Cuántas veces por hora se renuevan esos 300 metros cúbicos de aire? Quiere decir que tú tienes que inyectarle 300 metros cúbicos de aire y extraer 300 metros cúbicos de aire. Y así se define la edad de la partícula de aire, que es medible, ¿cachai? Pero en un proyecto escolar, ¿cómo la medí? No En existen los educación no se da, po. En No, pues educación no se da están a años porque luz. del- de lo que habla Marco, yo en la experiencia que he tenido en docencia en colegios de esas características, realmente hay muchas salas que no tienen un sistema de calefacción. Hay otras que sí lo tienen en colegios, pero me tocó ver en el sur que las personas que tenían que proveer el combustible, o en este caso la leña para poder calefaccionarse, eran los estudiantes, porque el colegio colocaba solamente la salamandra o en algunos casos una combustión lenta, pero no había cómo calefaccionar eso, entonces los estudiantes se tenían que ir turnando día por día por lista para llevar los palitos para poder calefaccionar la sala de clase. Entonces, en el sistema escolar no es una prioridad. Pasa lo mismo con las ventanas que están rotas, pasa lo mismo con los techos que se llueven, pasa lo mismo con los colegios que se inundan, porque la infraestructura escolar es súper antiquísima y se ha renovado muy poco en el tiempo. De hecho, el otro También día será leí una una... publicación. ¿Sí? Disculpa, sigue, Sergio. Ya, que leí una publicación sobre, era en el Ceremi de la Araucanía, que se hacía un traspaso de 300 millones de pesos desde el Ministerio de Educación, y lo que escribieron lo dejé anotado acá, decía, cabe destacar que el proyecto busca mejorar el establecimiento cambiando los revestimientos exteriores, techumbre, aislación de techumbre, algunos revestimientos de piso, entre otras medidas. O sea que con esa plata estáis haciendo la escuela casi de nuevo, po, ¿cachai? Estáis haciendo toda la precariedad que ya existe, la estás tratando de arreglar o solventar con esta plata que envían desde el ministerio, porque nunca han existido las condiciones necesarias dentro de la educación, nunca ha sido una prioridad. Y Y si ojo, tú veis los 300, hospitales, como 300 menciona millones de Marco, pesos. 300 millones.
es súper bajo. Bajo, sí. Claro, Es Con como suerte, tunear un Suzuki Baleno. bueno, o sea, me alcanza para ponerle el bramador atrás y un par de calcamonías. claro. El Estamos. alerón, el cabro chico mirando. Por, por ejemplo, de la mano de lo que decía Marco, en los hospitales tú ves los funcionarios siempre trabajando como con manga corta, con una capa de ropa, porque los hospitales sí tienen esa prioridad de que tiene que existir algún grado de calefacción o ventilación, pero en educación es muy escaso. Es muy raro encontrar una sala que tenga esas características. Y yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a Estados Unidos y ver el sistema escolar allá, y existe la calefacción, existe el aire acondicionado en todas partes, en los pasillos, en la sala, en el comedor, en la biblioteca, en las oficinas. La cultura de tener el agua caliente en las llaves es algo que, claro, que a ti como chileno te llama la atención, pero cuando tú estás allá te dicen, ya no estás en Chile, estás en Estados Unidos, entonces es normal que tengamos agua fría, que tengamos agua caliente, ¿cachai? Porque tienen esa cultura, en Chile no se da la inversión necesaria, o ya no se dio porque las construcciones son antiquísimas, pues repito, son súper antiguos la infraestructura escolar que existe en Chile. ¿No será una Pero forma mira, de adecuarnos como futuros trabajadores a condiciones también de trabajo que sean deplorables? sí. Porque, porque no llega, o sea, imagínate lo que hablaba Marco, los malditos, ¿cómo que se llaman? Los espacios, los cubículos. ¿A quién Ujú. mierda se le ocurrió el cubículo? Qué espacio más alienante, weón. Y más incómodo. Pero si eso es una rata de laboratorio, weón, si eso es. Sí, O pues sea, eso weón, es. no tienes, y ojo, se ocupan los cubículos porque el objetivo, por decirlo, del punto de vista arquitectónico del cubículo, es que tú no tengas, ¿cachai?, distracciones en tu trabajo. Y lo mismo sucede a nivel de diseño en las salas de clases. Fíjate que por lo general el muro que da hacia el pasillo es un muro alto y tiene solamente una ventana arriba, si es que tiene. Y la razón O están es, alargadas, pero están arriba nomás, claro, y la están razón arriba. es para que los niños no se distraigan. Entonces tú decís, pero, a ver, ¿por qué se te distraen los niños de partida? O sea, se supone que debería ir tal como el hizo SEBA, ¿cachai? O sea, de acuerdo a la neurociencia, si no hay motivación, el aprendizaje es nulo. Si cuando tú estés motivado, podías hacer clases hasta en una plaza. Si los niños están motivados, te están mirando a ti, ¿cachai? Pero si tú tenías los cabros, ¿cachai? Y escribí en el pizarrón, y el objetivo del niño es copiar lo mismo que está escrito en el pizarrón, tú decís, amigo, ¿no es mejor que usted le pase una hojita? Imprímale lo mismo que está escribiendo y así nos ahorramos todo el tiempo. ¿Cachai? O Sí. sea, así de retrógrado está. Pero mira, para no escaparme del tema de las condiciones arquitectónicas, eso con el CEO lo hemos conversado, yo se lo expliqué. Para poder, ¿cachai?, entender un poco y romper con esta rutina, cómo se parte, primero tú tienes que establecer y llegar a lo que se llaman los parámetros del edificio saludable. El edificio saludable es aquel que no tiene goteras, que no tiene ratones, plagas, porque ojo, ese es un tema también, que no pasan ni calor ni frío, ¿cachai? Liceos de excelencia con ratones que- Pero sí es real, por eso te digo. Entonces, sí, pues, primero, sí. imagínate, la línea de flotación para partir, ¿cachai?, un espacio habitable es los conceptos del edificio saludable. Porque antes de eso está lo que se llama el edificio enfermo. Entonces, si ¿Y qué tú, es por la ejemplo, arquitectura que tenemos? claro, si tú Eso es con lo que googleas Eso es lo que contamos. hay. y tú pones definición de edificio enfermo, tú vas a decir, todos los colegios están enfermos. Después tú decís edificio saludable, ya, yo creo que los colegios, ¿no es cierto?, privados, de alto estándar, qué sé yo, ya, por lo menos estamos hablando de lo que es edificio saludable. Y después de eso, cuando ya llegáis a esa línea de flotación, recién puedes empezar a pensar en neuroarquitecturizar un colegio. Pero necesitáis esa línea de flotación mínima. ¿Cachai? O sea, Ujú. si a nosotros nos pasan una escuelita rural, bueno, me dicen ya tienen un mes para neuroarquitecturizar una sala. Entonces sí, amigo, la weá se está lloviendo. No, perdón, pero no llegamos No, ni que nos siquiera a la den, línea de flotación. sí, De no, que nos den el hecho, año. lo que tú mencionabas me recuerda, voy a hacer una comparación súper super loca.
no tengo tanto el antecedente histórico, pero sí sé, antes la enseñanza se daba al aire libre. ¿Sí? Y durante toda la historia de la humanidad, y más o menos cuando fue, si no me equivoco, fue con la creación de las universidades, que empezó por ahí por el Renacimiento a este concepto también arquitectónico del aula. Sí. Y después se reforzó con el tema de los liceos, ¿cierto? En Francia, no sé. Ese tipo de liceo que es como en cuatro paredes. Tampoco es que somos conservadores desde el punto de vista de que estamos pegados en la modernidad, pero instintivamente el ser humano y los animales han usado también los espacios que da la naturaleza para poder enseñar y estar en un espacio lleno de estímulos también, pues. Mira, Y del tiene que punto de ver con vista, cómo funciona el cerebro, porque el cerebro no está pensando en una cosa todo el rato, el cerebro se muere si está en una sola actividad. mira, del punto de vista de la neurociencia, ¿no es cierto? Y de la neuroarquitectura como tal, eso de sentirse grato en la naturaleza o la necesidad que de repente tú tienes de poner una plantita en un espacio, ¿cachai? Tu pieza o tu oficina, lo que sea, tener algo verde, una vista hacia la naturaleza, se llama biofilia. Y la biofilia es una necesidad del ser humano. El cerebro necesita la biofilia. ¿Cachai? Entonces cuando tú decís, y en un cubículo, ve cualquier cubículo, todos tenían una plantita. Todos ponían la foto de los niños, la familia. Tú ponías elementos para poder escapar de ese, mentalmente de ese puto cubículo. Que el objetivo del cubículo es que tú no te desconcentraras con nada. Es como la Es como dictadura lo del que hace Homero espacio. con esa, es como lo que hace Homero con esa cartel que le ponen, You're gonna be here forever, y Sí. empieza a colocar stickers de Maggie y le dice, do it for her, hazlo por ella, una cosa así, ¿cachai? Como que Mira, créeme, se por intentan eso te digo, rescatar ellos mismos. piensa en cualquier película de los años 80, 90, donde te mostraran estos cubículos de oficina y todos tenían eso, todos. No había ningún cubículo que estuviera, ¿cachai? Original sin nada. Entonces, por eso te digo, eso se llama, oh, es una vertiente de la arquitectura, ¿cómo se llama esto? Que es como una arquitectura, ¿cachai? Que sea así como ruda, ¿cachai? Que te obligue a hacer ciertas cosas en contra tuyo. Por ejemplo, en las plazas o en las salidas de los bancos, para que no se ponga gente en situación de calle, les ponían púas, literalmente, fierros Eso, con Sí, punta. sí. sí, en Sí, No me Londres acuerdo cómo se una vez llama, lo pero conversamos nosotros, Marco. sí, tiene un nombre, se llama arquitectura algo, no me acuerdo cómo es, pero es una de las vertientes, una vertiente bastante fascista en realidad, pero existe, ¿cachai? O sea, ¿cómo yo puedo evitar de que la gente utilice los espacios como yo no quiero? Entonces tú decís, pero amigo, entonces es un error de diseño, po, ¿cachai? No culpa a la está bien gente. para una película de Terry Gilliam, pero Claro, para vivir uno. que existe, ¿cachai? Entonces imagínate, según, n- no me acuerdo quién, pero decía que, por ejemplo, que el hacinamiento tiene una medida y dice que un espacio es hacinado cuando existen menos de 10 metros cuadrados por persona. Por lo tanto, una casa de 40 metros cuadrados te sirve para 4 personas, ¿cachai? Como totales, o sea, entre cocina, living y todo. Si tú lo pensás ahora, los departamentos de un ambiente son de 25 metros cuadrados. Es decir, un matrimonio, 20, y una guagua, medio. Pero el niño creció y jodiste. Y en la actualidad, ¿cachai? Te sucede que la media agua tiene 36, no, menos, tiene 18 metros cuadrados. O sea, ni siquiera te alcanza a vivir dos personas enteras. Es una persona y un octavo de una persona. O sea, el 80%, perdón, el 80%. ¿Me caché? O sea, esa es una medida real. Son 10 metros cuadrados por persona. Eso es lo que se define. ¿Cachai? Entonces, si tú empezás a pensar los conceptos de vivienda, la vivienda antes del año 80, no, un poquito pasadito, tenían un estándar de 55 metros cuadrados la vivienda social. Y a los genios de la dictadura después se le ocurrió que iban a ser 25 metros cuadrados.
¿cachai? Entonces tú decís, Economía bueno, más grande. exactamente, Yo ¿cachai? pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo. ¿Qué economía Bueno, más grande? insisto, Es que hacían fosas insisto, comunes, hacían esa frase es icónica de la dictadura. Ese es el concepto, ¿cachai? O sea, todo tenía que ser la economía más grande, ¿me cachai? Entonces, por ejemplo, cuando decían, oye, por el sueldo de una persona mayor, ¿cachai? Contrato 3 cabros jóvenes. Puta, qué economía más grande. Pero perdiste toda la experiencia, pues, weón. ¿Cachai? O sea, cuando tú lo hablas del punto de vista comercial, ¿no es cierto? Es una pésima decisión comercial. Porque con la experiencia, tú tienes definida, ¿cachai? Una eficiencia de tu trabajo. Porque la persona tiene años haciéndolo, ¿cachai? Listo. Si tú contratáis a 3 cabros jóvenes con inexperiencia, ¿dónde se te va tu eficiencia? Primero tienes que formarlo y después tenéis que ver si efectivamente los tres, ¿cachai? Porque en la teoría, ¿no es cierto? 3 personas te producen 3 veces más que una persona. Pero en la realidad tú decís con la experiencia, un compadre con experiencia es capaz de suplirte, ¿no es cierto?, la mano de obra de 3 personas. Cuando tú contratas a una persona con bastante experiencia. Si lo veo desde el punto de vista comercial. Entonces, son pésimas decisiones, ni siquiera, ¿cachai? Para los Chicago Boys eran buenas decisiones. ahí está con lo que te decía, cierto rasgo medio autoritario de estas formas de pensar, porque en lo heterogéneo, al tener más variables por las cuales también es una cuestión un poco más caótica, pero al tener más variables, tú tienes más valor agregado al unirse ciertas experiencias bajo un sistema debidamente correcto de administración Sí. de ese recurso humano, ¿cachai? Pero no, pues, weón, lo que quiere es que toda la gente sea igual, y es tremendo, ¿cachai? Es tremendo. Incluso hoy día con ciertas normas de inclusión, algunas empresas que publicitan el tema, te dicen, preguntan, hacen, ¿y tú te sientes discriminado? Y claro, le está preguntando a pura gente hombres heterosexuales, si se han sentido discriminados. Primero contrata a alguien que te vaya a venir distinto y después haznos la encuesta. Primero parte por contratar, y ni siquiera eso. Entonces se huelen el peo ellos y se lo encuentran rico, porque toda la gente igual que uno, de la de uno, incluso con el mismo pensamiento político, te dice que todo está bien, porque son puros conservadores, De hecho, y los contrataste conservadores, más encima. por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ¿cachai? La red LinkedIn. ¿Tú Sí, cachai que en LinkedIn los únicos que publican política son los dueños de empresa? sí, Nadie más. Porque no te ningún cagado. trabajador se atreve, ¿cachai? Y que todos le Porque, ponen, le ponen, celebran o me encanta, ¿cachai? Todos los claro, trabajadores. qué interesante. Y es como, Mm, eres un fascista culiado, weón. Pero Oye, nadie la pega una de lo las puede cosas decir. que mencionó, sí, una de las cosas Dale. que mencionó el Oscar y que hemos trabajado con el Marco es el tema de la inclusión y la accesibilidad universal, que hoy en día se entiende en los colegios como tener una rampa, algo tan simple como tener una rampa. Sí. Pero eso te asegura solamente un tipo de accesibilidad a las personas que tienen deficiencia motora o que tienen una discapacidad motora, ¿cachai? Llámese quien se desplace en una silla de ruedas o quien tenga que tener algún tipo de desplazamiento diferente. Pero con Marco hemos ido un poco más allá y Marco te puede explicar un poquito en lo que nosotros pensamos que cómo podría ser un colegio que realmente te entregue condiciones de arquitectura, condiciones arquitectónicas con inclusión al 100%, no solamente las motoras. Claro, porque es como, o sea, si uno piensa en un país sísmico, debería estar diseñado, por ejemplo, la salida para que un ciego pueda hacerlo tranquilamente. Si un ciego lo puede hacer, eh, O que me un imagino que para sordo uno se dé será cuenta que, más fácil. Pero imagínate, claro, como un sordo que se dé cuenta que también están ocurriendo cosas, por ejemplo, un incendio, ¿cachai? claro, cuando tú hablas de accesibilidad universal, ¿cachai? Existe una norma en Chile, que es el decreto 50, decreto supremo 50, que más o menos como el año 2015 recién fue norma, ¿cachai? Antes no estaba incluida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, era solamente como
un criterio de buen diseño, ¿cachai? Como el arte del buen construir era que tú cumplieras con la norma, pero en realidad habían rampas que se hacían, ¿cachai? De 45 grados. Y tú Sí, decís, bueno, yo en 45 grados ni siquiera la camino, o sea, ni pensarlo en bajar en silla de ruedas, ¿cachai? Pero existen, al día de hoy existen. ¿Por qué? Porque lo que te decían era, ¿tiene rampa? Sí. ¿Y qué pendiente? Ah, no sé, a mí me dicen que tiene que tener rampa y yo estoy revisando el proyecto, si tiene rampa, cumple. Pero si tú lo piensas, por lo general, imagínate, nosotros tenemos ¿cuánto? 47 años de Teletón más o menos, ¿o no? ¿Cuánto vamos ya? Partiendo del 78, No me estoy parece. seguro. Ahí no manejo el dato. Ya, pero pon, más de 40 años de Teletón. Y recién el 2015 fue norma, por lo mismo. Porque ¿cachai? si los que invierte, si los dueños de la Teletón y gente como Choclo Vela, no creo que Es que, estén muy interesados en cambiar las leyes. es que por eso te digo, entonces si tú lo pensáis, tú decís, imagínate, ya, voy a ponerle, ¿cachai? O sea, que existiera la ruta, ¿cachai? Accesible o táctil, ¿no es cierto? Con puntitos, qué sé yo, para la persona no vidente. Braille, Y- Braille se llama. no, no, pero No, el pavimento podotáctil. sí, el pavimento Ah, para ya, que ya, tú ya, ya, sientas el camino, claro. Claro, ¿cachai? perdón, sí. Entonces tú decís, ya, porque la persona cuando pierde una de sus sentidos, ¿no es cierto?, potencia los otros 5. O sea, claro, no, perdón, los otros 4 son 5 sentidos supuestamente. Hay un Del sentido, sexo era el que veía a la gente muerta. claro, no, hay un sentido que si yo se los digo para usted que no está dentro de esos 5, pero cuando tú decías el sentido de la orientación, es un sentido. Sí, pues, y los sordos no lo La tienen gente tanto. pierde el sentido de la orientación y no te sirve de nada tener vista, tener oído, Claro. porque es un sentido más que ahora se está reconociendo. ¿Cachai? Por ejemplo, a una persona no vidente, cuando tú le pones un muro curvo o un pasillo curvo, la persona no vidente pierde su sentido de orientación, que para ellos es vital. Ellos entienden el mundo, ¿cachai? En base a rectas. Si tú lo haces curvo, él pierde su sentido de orientación. Pero ponte tú que la persona casualmente, ¿cachai? Bueno, casi parece chiste de los 80. Pero tú decís, si además de ciego, le toca que es sordo, a que se joda. Porque no hay nada, ¿cachai? No hay señales auditivas, ¿cachai? No hay, o sea, hay señales sonoras, ¿cachai? No tienes señales lumínicas, porque tú puedes ser sordo, pero, ¿cachai? Hay personas, los no videntes no son ceguera total. Hay ceguera parcial, hay restos visuales, ¿cachai? Hay todo un sinnúmero de tipos de ceguera. Entonces no es que la persona no vea absolutamente nada. Hay algunos que sí distinguen y sí distinguen también el calor de los espacios. Y la luz, ¿cachai? También a ellos les señala si están en un espacio exterior, en un espacio interior. O sea, para hablar de accesibilidad real, universal real, tienes que abrir, ¿cachai? El espectro de los sentidos. Hay un sentido También los olfativo. aromas. Claro. Eso. Por ejemplo, cuando tú habláis por ejemplo, ahora en algunos proyectos hospitalarios, tú vas generando ciertos patios y tú decís el patio de los naranjos, un patio, ¿cachai? De la lavanda, un patio de esto. Entonces la persona tú le dices, usted camine hasta el patio de la lavanda. Sea vidente, no vidente, lo que sea, sí vas a ver, ¿cachai? Por el aroma. Entonces todo eso no existe, siendo que hoy No, pues, existen las pero, tecnologías, ¿cachai? Tenía un montón de cosas. o sea, lo que de partida no existe es el sentido común, porque ese es el sentido que más falta, El primer porque sentido de todo. es que imagínate, yo Ujú. pienso, no sé, pues, en cualquier situación de emergencia, y es ahí donde te fallan por el nivel de estrés un montón de sentidos, pues entonces, no es que no, lo hablaba con uno de los que son de la liga de este deporte que hacen los ciegos, los no videntes ¿Ya? y ¿cómo se llama? Handball, ¿cómo se llama? ¿Ya? Sí. Y pucha, no es que a uno como vidente o como que uno camina, ¿cachai? Y no anda en silla de ruedas o no tiene muleta, no es que a uno le vaya a molestar que el tránsito esté hecho para esa gente. De No te ninguna afecta, forma, ¿cachai? no, No te para nada. impide nada. No, nada de Simplemente nada. está impidiendo que ellos puedan desenvolverse. Porque no es que nosotros nos vamos a estar más incómodos, por ejemplo,
si a mí también me puede pasar un accidente o puedo estar, no sé, me puedo echar crema en los ojos, veo mal, no sé, y también podría orientarme en un espacio, ¿por qué no? Po? ¿Cachai? ¿Y qué tanto cuesta eso? Ahora, estoy más que seguro, te lo doy firmado, que no va a faltar el que decir, ay, ahora me discriminan por no tener discapacidad. Claro. Indio, ¿cachai? Es como a ese nivel, o sea, si tú haces un espacio accesible en realidad para todos, que no tenga barreras, no va a faltar, ¿cachai? De la generación de cristal vieja, porque Sí, la generación de cristal de verdad no es la nueva, son los viejos los que se ponen quisquillosos, que digan, ay, claro, ahora ya no hay espacio, ya no existen las escaleras para la gente normal, ahora todo tienen que ser rampa. Tú decís, pero puta amigo, o sea, vamos pa avanzando y usted quiere ir para Sí. atrás. Oye, no sé, tenía un compañero de trabajo que nos prestaba el baño de repente, que por minusvalio, ¿Ya? y díganme si no es mejor usar el baño que le tienen a ellos, weón, que las cagadas que nos tienen a nosotros, o sea, es mejores condiciones para uno también, o sea, más todavía, pues, Ujú. ¿cachai? Entonces, es como raro esa gente que se siente, entre comillas, amenazada porque no, que acá pueden andar ciegos, oye, si puede andar todo el mundo, si uno anda, si uno ve, no te molesta. Sí, mira, tal como decías tú, Exacto. ¿cachai? Hay una máxima del diseño que dice que el diseño, el objetivo es que no se note, pero que sí se note cuando algo falla. Entonces, por ejemplo, para mí el mejor de los ejemplos es una cuchara para tomar sopa. La cuchara, si tú te das cuenta, tiene el mango, mira, aquí estoy, tiene el mango, ¿no es cierto? ¿Eh? Y tiene la parte de la sopa así. Intenta aplanar la cuchara, que quede el mango y la cuchara planos, y trata de tomar sopa. Es la hueá más imposible y difícil del mundo. Bueno, y yo creo que todos hemos visto una cuchara, pero nadie se ha dado el tiempo de pensar que la cuchara tiene un ángulo. Sí, Y po. si tú empezás a Mm. mover ese ángulo, después vaya a decir, ¿sabes qué? Toda la razón, Juan. El ángulo que tiene la cuchara original, lo pensaron y hicieron prueba y error 1000 veces hasta darse cuenta cuál era la cuchara más cómoda. Pero, weón, nadie en la vida se va a preocupar porque la cuchara tiene que funcionar porque es una cuchara, pues, weón. ¿Cachai? Me acuerdo que una vez en la universidad, en la facultad de diseño, hicieron una exposición del perro de la ropa, que bueno, es súper simple, son dos piezas y un resortito, y los cabros tenían que diseñar el antiperro, que pareciera un perro de la ropa, pero que no funcionara. Bueno, fue genial la cantidad de diseños que salieron, en donde, por ejemplo, a uno le ponían dos resortes. En vez de tener uno solo que te hiciera el pivote, le ponían dos. Entonces tú decías, espera, tengo las partes de madera, tengo el resortito, pero esta weá no funciona. Y lo encontré genial. Yo dije, bueno, de verdad, para repensar las cosas, tienes que ver primero cómo hacer para que no funcionen. Entonces, cuando partimos con el SEBA, con el tema de la gamificación, yo le dije, No nos pero costó Seba, mucho. claro, yo le dije, No a nos ver, costó mucho porque claro, yo le dije, a ver, espérate, la gamificación, le dije, una clase gamificada, ¿funciona con un pizarrón, profesor y alumno? ¿O funciona distinto? ¿Tiene otras dinámicas? No, me dijo, tiene otras dinámicas, me mostró los videos, mostró cosas, le dije, entonces hagamos lo siguiente, repensemos la sala de clase estándar, común y corriente, pero reorganicémosla. Y yo le dije, de partida lo primero que tenéis que sacar, todo el mobiliario. Porque no te sirven ni los bancos, ni la sillita universitaria, que es como, bueno, la gran innovación desde los años 90 hasta la fecha, es que salimos del banco de dos personas a pasar a la silla universitaria. Sí, Creo que ese ha sido el salto cuántico que hemos tenido desde el punto de vista del mobiliario escolar. claro. Para la gente ¿Cachai? y que la tiene pizarra cierta interactiva que estatura, conversamos. cierto peso Sí. también, porque el Cla- que se sale de esos estándares más chico, más alto, más gordo, cago. Cagante. Y, Sí, y claro, y el que es zurdo también. Sí, claro, porque es pero, la que hay en el, no, el sur. Oye, pero respecto a eso, tranquilo, yo tenía tranquilo, si en los compañeros colegios zurdos, chilenos no se discrimina. que se peleaban por entrar a la sala primero, porque entraban a pelear por el banco que era para zurdo, porque el resto queda en el aire, pues, ¿cachai? Sí, pues, sí. Y los cabros me explicaban que era todo una lata porque les quedaba todo en el aire, entonces tenían problemas en la muñeca, les dolía el brazo. Entonces, los zurdos siempre eran los primeros en llegar a la sala para pelearse
Saludos, Oscar, uno de mis mejores amigos. Él era zurdo y era uno de los que se peleaba para entrar a la sala a tocar ese pupitre universitario. Siempre peleando como buen zurdo. Claro. Así que mira, No, trabajamos pero- con Marco este tema de la reorganización de la sala y no, fue un trabajo súper bonito porque empezamos con la realidad que existe en Chile, pero nos fuimos dando cuenta de que acá en Europa, sobre todo en España, se estaban rediseñando espacios similares. Y un día conversamos y le dije, Marco, mira esto que lo propone una empresa en España. Y empezamos a verlo y era el mismo diseño que nosotros habíamos venido trabajando por meses. Y yo le dije, ¿será coincidencia? ¿Será suerte? O quizás ya el trabajo que están viendo muchas personas. Pero lo que rediseñan y el esquema que muestra esta empresa en España, que trabaja en educación, es lo mismo que hemos venido trabajando nosotros. Sacar el mobiliario, incorporar otros elementos que yo creo que son súper beneficiosos para la educación. Por ejemplo, que los estudiantes no se sienten en mesa o que no se sienten en estos pupitres individuales, sino que utilicen puff y que tengan otra disposición respecto al espacio de la sala de clase. Que todos los muros te sirvan para poder trabajar. En base a la gamificación y al trabajo con consolas de videojuegos, un espacio súper bien aprovechado que se utiliza de esa manera y con organizaciones dentro de la sala de clases que permitan llevar a cabo diferentes tipos de actividades y tareas. Hoy en día en las salas de clase el profesor se pone adelante, dicta una materia y todos de manera súper uniforme realizan la misma actividad. Y dentro de la sala de clases tú necesitas que haya una interacción total, porque el aprendizaje no se da de manera lineal, no se da desde adelante hacia el fondo. El aprendizaje se da cuando se conversa, el aprendizaje se da cuando se comunica, el aprendizaje se da cuando los estudiantes verdaderamente se relacionan entre ellos y con el profesor. Porque, como decía el Marco, nosotros aprendemos con nuestro cerebro y nuestro cerebro es un órgano social. Y este órgano social necesita aprender de otros y necesita aprender con otros. ¿Quién se ha hecho un experto, por ejemplo, solamente con leer? Nadie puede ser un experto solamente con leer. Tú te haces experto cuando Amarillo por estás haciendo. Chile. María Porche. Claro, ahí tenemos un ejemplo. Pero tú te haces experto cuando te comunicas y trabajas con otras personas y cuando haces finalmente. Entonces, la propuesta de sala de clase y de render que hemos trabajado con Marco en arquitectura escolar basada en gamificación tiene que ver con eso, con mucha interacción, con mucho movimiento, que es lo atípico y lo anormal dentro de la clase hoy en día. Y si nosotros recordamos cómo eran nuestras clases, nos vamos a acordar que estábamos siempre sentados, que estábamos siempre escuchando, y si te llamaban la atención o te retaban o te ponían una anotación era porque te parabas o era porque no estabas en tu puesto, que Pero es mira, súper mira, esclavizante para los estudiantes estar 6 horas sentados escuchando a alguien. mira, sin definirles cómo se organiza una sala, si yo les digo una frase, ustedes dicen al tiro cómo se organiza. Cuando te decían, el grupito de atrás se me separa. Tú decís, esta weá es pizarrón, profesor, y sillas para atrás. Y cuando me acuerdo que estaba en la universidad y llegaba algún profesor, ¿cachai? Disruptivo, el weón te decía, agarraba su silla, se ponía al medio, y decía, ya pónganse en círculo. Decía, "Ah, este weón es el puto amo. Este weón algo va a hacer este weón. Y tú decías, puta, sí, pues weón, así de condicionado estábamos. O sea, tú tenías que entrar, sentarte, mirar hacia adelante y no hacer nada más. No había una mayor Deshumanizado interacción. completamente. Claro, pero por eso digo, cuando llegaba un profesor, los más disruptivos, ¿cachai? Eran los que se salían del mesón del profesor, se adelantaban, se sentaban y hacíamos un círculo. Y tú, si tú lo pensáis bien, por ejemplo, cuando tú hay una fonda, cuando hay una fiesta multitudinaria, ¿cachai? Un parque, lo que sea, la forma de reunión más básica es el círculo, es concéntrico. Siempre, ¿cachai? O tienes un relator, o somos todos iguales y todos formamos un círculo. ¿Cachai? Antiguamente se hacía en torno al fogón, ¿no es cierto? Pero esa es la naturaleza del ser humano. Pero aquí no, po. Algún guan se le ocurrió que tenía que ser pizarrón, alumno, o sea, profesor, y alumnos para atrás. Porque Entonces, es una hasta que... forma de estratificar también a los que son, a ponerlos en un nivel y otros en otro, en vez de ponerlos como funciones. Y Esto, si tú lo pensáis bien, adelante siempre estaban los más mateos.
Sí. Al medio, como que ya los que están ahí, y los que estaban atrás eran los que definitivamente no les interesaba la clase, o no sabían, y estaba estratificado, ¿cachai? O sea, a ese nivel llegó la organización del espacio. Entonces le decía al Seba, hasta que nosotros no repensemos la reorganización del espacio, ¿cachai? No puede haber un cambio en la educación. Y por eso le dije al Seba, bueno, piensa y date la lata, dije, quítate, quítate el mobiliario de la mente. Porque el Seba trataba de hacer su clase en una sala de clases con mobiliario y con todo normal. Y así todo, el Seba la logró reordenar. Pero le dije, bueno, elimina de tu mente el mobiliario. ¿Cómo te gustaría hacer las dinámicas? Llegamos a un punto, una de las más voladas fue que nosotros poníamos una pantalla en el techo y los cabros los teníamos todos acostados. La A raja, ese, a pues. ese Sí, y nivel lo de ocupábamos como disruptivo fue. planetario. Claro, ¿cachai? Y tú decías, Juan, que la raja sería estar, ¿cachai? Acostado para donde se te pare la raja y estés mirando el techo. Y el techo sea otro espacio más de exposición, ¿cachai? De la clase. Pero si Y tú, eso hace que no tienes sea una rutinario. aula y tú puedes enseñar matemáticas haciendo que la gente saca las cuestiones y le puedes enseñar, no sé, pues alguna regla matemática utilizando las mismas dimensiones que están ahí, pues, ¿cachai o no? Moviéndose, dando pasos, ¿cachai? De por qué se puede repetir, por qué, los triángulos tienen esa forma y cuál es la implicancia del teorema de Tales y cosas así. Tú perfectamente lo puedes hacer en un espacio. Sí. Bueno, en terapia se usa mucho a los niños que son autistas, eh, lo hacen relacionarse con lo físico para poder aprender algo, ¿cachai? Para poder Ya. aprender Sí. algo, tocan el 1, Una, el 2, el 3 lo sienten y toman tres cosas. De hecho, Seba sí, consulta, una, ¿es sí. idea mía o fue... ¿cuántas, entre comillas, no sé si se llamarán teoría o no, pero sistemas educativos rompieron el paradigma de Pizarrón, profesor Sala, la Waldorf, la Montessori? ¿Y cuáles más? Sí, pues esos son modelos educativos que proponen una educación más dinámica, por decirlo de una manera, y no tan tradicional, Claro, pero rompieron pero hay el varias. tema de la organización normal, porque todo, la Por que me ejemplo, decías tú, en la prusiana, Finlandia, es sí, la que hemos en utilizado todos nosotros. la educación prusiana nace para educar a los pobres, para educar en torno a la industria, ¿cachai? Que era como llegar a un lugar, te uniforman, te sientas, tienes recreo, después te vuelve a entrar a una sala de clase. Es más o menos la rutina que se llevaba en la industria. Porque una vez Ya. que tú salías de la escuela, te tenías que ir a la industria y tenías que seguir el mismo patrón. Pero, por ejemplo, Finlandia es uno de los sistemas educativos en el phenomenon learning que tienen ellos, en el que sí, pues, los estudiantes, las salas de clase, muchas salas de clase son distintas unas de otras. ¿Por qué? Porque cumplen distintas funciones. No es lo mismo enseñar ciencias que enseñar historia, por lo tanto las salas de clase tienen que ser distintas. Y ahí en Finlandia tienen, por ejemplo, estas salas que están adecuadas como en escalones, ¿cachai? Hay puffs y los estudiantes están sentados, están acostados en estos puffs con un computador, tomando apuntes, con una tablet, mientras otro grupo está, no sé, pues, con un pulmón de una vaca viendo cómo funcionan porque trabajan con cosas reales. Entonces, claro, pues dentro de la propuesta que teníamos con Marco, es tan disruptiva que, por ejemplo, para lo que mencionas tú, Oscar, enseñar matemáticas, en el proyecto yo lo tengo escrito que puedan aprender matemáticas con RoboMaster S1, que es un robot que tú programas y que trabajas con él a través de una tablet o de un teléfono o de un computador, y con drones. La utilización de drones en matemática es súper potente y puedes hacer un montón de cosas para poder enseñar matemática a los estudiantes de una manera que un estudiante nunca te va a decir que no, No, porque porque las ningún instrucciones son estudiante te va a precisas y negar. el resultado tú lo ves ahí mismo. O sea, Exacto. requiere también, qué interesante eso, porque ¿Y sabéis que lo otro que te genera, para terminar, te genera competencias digitales necesarias para el trabajo que vas a tener tú a futuro? Sobre todo en liceos técnicos o en liceos agrícolas que ocupen este tipo de tecnologías, porque la agricultura se va a tecnificar y se va a industrializar de tal manera que van a ser necesarias este tipo de competencias. Entonces tú no les puedes seguir enseñando matemáticas desde un pizarrón, haciendo ejercicios de memorización, sino que lo tienes que llevar a la práctica en cómo se puede utilizar. Y los drones son una de las formas en que puedes aprender matemáticas de la manera más eficientemente posible y al mismo tiempo
de una manera que no se te va a olvidar, porque la experiencia de manejar drones y lo que tú puedes ver es tremendamente potente. Sí, le vamos a decir a Obama que haga que era conocido por usar drones en otros países. No es lo que te iba a decir que la Orquídeamente robótica, drones. claro, la robótica tiene interesante que el resultado son instrucciones bastante precisas. Cuando los que no están Ajá, familiarizados con la robótica, uno va creando, por ejemplo, una trayectoria. Entonces ahí es donde está la aplicación de la matemática, porque el trayectoria tiene ciertas medidas, los ángulos, tiene geometría, etcétera, etcétera. Incluso le podéis poner fórmula, le podéis complejizar más todavía. exacto. Pero las instrucciones son tan complejas en realidad, o sea, o tan exactas, que tú cuando llegas al final del resultado quieres llegar, por ejemplo, llegar de un punto A a un punto B, eh, el que no te haya resultado va a hacer que tengas que volver de nuevo a hacer de nuevo y ver dónde está el error. Ese tema es una forma de volver a tu pensamiento mucho más gráfica y específica que la resolución de un problema en lápiz y papel. ¿Cachai? Súper Porque abstracto. está siendo ¿Cachai? Porque parte de ese proceso educativo tú. ¿Cachai? Es muy interesante, muy bueno, sería excelente poder hacerlo. De y hecho, me poder acuerdo que aplicarlo, ¿sí? mira, yo alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en el Makerspace, que era un lugar, ¿cachai? De startup de distintas personas que hacían innovación tecnológica. Entonces, en ese caso, yo pertenecía a una oficina de arquitectura paramétrica que hacía estudios y diseños paramétricos, ¿cachai? Que era como aplicación de innovación, arquitectura, qué sé yo. Y estaba la gente de robótica de Chile, uno que en la selección de robótica, no me acuerdo qué cosa era. Y una vez conversando con él, y me decía, para que exista la robótica, me dijo, y los mejores desarrolladores de robótica son tipos flojos. Ya le dije, pero ¿cómo decir eso? Pues bueno, si harto trabajo lo que hay. No, pues me dijo, porque tú vas a inventar un robot que te solucione la vida. Me dijo, pero weón, vaya a dar 1200 vueltas, o sea, vaya a hacer un robot, por decir algo, para que te parte una nuez. Y tenéis que hacer una cantidad de programación, innovación, un montón de weas. Y me dijo, weón, ya están siempre que tú le pedís una pata a una nuez y se rompe. Pero weón, que es flojo, va a gastar mucho tiempo en diseñar algo para dejar de hacerlo. Y cuando lo logró, va a seguir inventando otra cosa. Me dijo, bueno, el mejor ejemplo es cuando tú te sentás a ver tele y se te pierde el control remoto. Mi hijo, soy capaz de dar vuelta a la casa entera, weón, por buscar el control remoto, pero no te paráis a cambiar el canal. Claro. Así de simple. Yo le dije, me cagaste, tenés toda la razón, pues, weón. Si dais la vuelta a la casa entera, pues, weón. Entonces la robótica te permite un montón de cosas, y bueno, de hecho, hoy en día está muy en boga el tema de enseñarle programación a los niños. Y imagínate, pues, weón, si a nosotros en el colegio, en vez de enseñarnos religión, nos hubieran enseñado Excel. Seríamos todas unas putas máquinas. No Porque, tiene weón, que ver con eso, sino que la programación también tiene que ver con que un niño le está enseñando lógica. sí. Y eso es lo vital. ¿Y? Y la lógica viene de la filosofía. Entonces, es esencial. O sea, quien haya leído, no sé, una tesis de algún gallo Mateo, que no sé, pues yo me he leído de gente que hace fórmulas matemáticas para economía y cosas así. La explicación viene de la lógica pura, ¿cachai? Y termina explicándote una función. No es una tesis de algo que está volando, ¿cachai? Tienes que justificarlo y eso tiene que ser aplicado. Y es lo mismo que estamos aplicando nosotros en temas tecnológicos. Aplicamos modelos, que son una simplificación de la Exacto. realidad. Y también los métodos las metodologías, por ejemplo, las ágiles, están muy relacionadas a lo que ustedes están hablando respecto de la enseñanza. Mm. Porque productivamente quien hace de los que hacen programación, simplifican el tema a que existen funciones, no existen categorías, no existen una pirámide donde yo tengo que hacer este caso a este gallo simplemente porque es mi jefe. Cada uno tiene una función y desarrolla un trabajo respecto de las funciones que tiene y los objetivos que tiene ese trabajo en particular. Se no estáis hablando de nuevo de esa pirámide del rey y los vasallos, ¿cachai? Sino que estás pensando en la tarea que tienes que hacer. Y eso
yo creo que lo que están hablando ustedes prepara más a los niños Mm, que a ese tipo de trabajo que lo que estamos acostumbrados nosotros y lo que hay un paradigma, se trata de ir en contra de esos métodos de trabajo y se trata de volver, mm. la gerencia y todo eso tratan de volver a lo antiguo porque no les molesta estas formas de trabajo que son más horizontales. De Claro. hecho, por Y esta ejemplo, a mí- innovación también, yo quería mencionar que este tipo de innovación respecto a lo que menciona Marco de enseñar programación, también ayuda a generar las competencias necesarias para un futuro que es súper industrializado. Por ejemplo, ahora se habla de la industria 4.0 sí. y que mediante la pandemia hubo una aceleración total de muchos procesos. Y entre ellos, por ejemplo, está el de la programación, pues que los estudiantes en un futuro van a tener que tener estas competencias para poder desenvolverse en un trabajo, por ejemplo, agropecuario, en un trabajo desde la agricultura, porque la agricultura ya no se ve más como de la forma que se podía ver 20 años atrás. Hoy en día se tienen que usar de manera más eficiente los recursos energéticos. Hoy se tienen que utilizar de mejor manera muchos elementos para mejorar la calidad del medio ambiente, y esas son herramientas que tú puedes entregar desde la educación, desde la formación. Hoy en día toda la educación, como yo mencionaba en la entrevista anterior, se tiene que dar desde el colegio para poder conservar y preservar el planeta, o si no, no te va a quedar planeta para 20 o 30 años más. Y eso tiene que partir necesariamente desde una mirada hacia el ecosistema, pero desde la educación. Y puede ser posible, pero para eso hay que cambiar también el paradigma que se tiene de la escuela, de que la escuela solamente se tiene que ir a sentar y el estudiante tiene que copiar y tiene que resolver estos ejercicios y tiene que recitar esto en lenguaje y tiene que aprenderse esto de memoria en historia. No, tenemos que pasar a una interacción más activa desde los estudiantes, a una innovación, porque hoy en día las herramientas están. Si nosotros habláramos de realidad virtual y de realidad aumentada hace 20 años atrás, sería imposible, sería una conversación que no se podría llevar a cabo. Pero hoy en día, en el 2022, podemos utilizar todo ese tipo de herramientas, además de todas las tecnologías que de manera remota o de manera, como por ejemplo la utilización de drones, son súper atractivas para los estudiantes, son súper innovadoras, pero que al mismo tiempo te generan un montón de competencias y de habilidades que van a ser necesarias para el futuro. Pero si imagínate lo que decís tú del tema, ¿cachai? De la relación de medio ambiente y la escuela. Creo que para nosotros fue emblemático la escuela La Greda, ¿cachai? En Ventanas, po. Cuando los niveles de contaminación, ¿cachai? Los niños, weón, casi se enfermaron. La decisión de gobierno frente a esa contaminación y esa afectación de la salud de los niños fue suspender las clases, pues, weón. O sea, tú decís, Ujú. ¿en qué momento a algún genio se le ocurrió decir, puta, sé que en vez de ver la fuente de contaminación, no, pues, weón, suspendamos las clases? Y por suerte no tenían la plata, weón, para hacer una escuela en otro lugar. Porque los buenos hubieran Ujú. dicho eso. ¿Cachai? Hagámosle una Sí, escuela a los pues. niños en otro lugar y trasladémoslos de ciudad porque el problema, ¿cachai? Son que los niños están ahí, que la escuela está ahí. Y tú decís, pero si es la industria, weón. O sea, el mundo patas para arriba. Pero bueno, se supone que vamos aprendiendo de eso, ¿cachai? Y ya va cambiando un poco el foco. Pero si tú lo pensáis a nivel, por ejemplo, de empresa, las jefaturas, tal como tú comentabas ahí, se ha generado un gran paradigma hoy en día de respecto al cumplimiento de horarios. Porque tú decís, a mí me hacen cumplir horario. Yo tengo que, antiguamente, ¿no es cierto?, había que cumplir 45 horas laborales. Pero también te exigen objetivos. Entonces, alguna vez a mí me tocó tener una discusión con un jefe porque nunca yo he sido muy bueno para llegar a la hora. Entonces me llegaba 15 minutos, 20 minutos tarde. Pero me iba 15, 20 minutos tarde también después, ¿cachai? O sea, en estricto rigor le cumplía la hora. Y de repente me dijo, no, pero es que la cuestión está llegando muy tarde. Y dije, mira, si quería hagamos lo siguiente. Yo te llego a la hora y me voy a la hora. Pero si los proyectos quedan inconclusos, te los dejo botados. No, pero es que tampoco es... Bueno, entonces, pues, le dije, si bien yo te he llegado atrasado, nunca te he dejado botar un proyecto y siempre te lo sacaba en la fecha. Y si tengo que quedarme después, lo hago y te termino el proyecto. Pero le dije, yo como profesional no puedo decirte, sé que sorry, son las 5:30, me tengo que ir. Oye, pero el proyecto es no sé nada, pues. Te lo entrego el lunes. ¿Cachai? Eso no se da. Y hoy en día, ¿cachai? Hay muchas empresas que efectivamente trabajan por objetivos.
se trazan los objetivos, se definen, y tú ves en tu horario, si tú trabajas de noche, si trabajas de día, si trabajas un rato en la mañana y otro rato en la tarde, ¿cachai? Finalmente a ti lo que te miden, y todas las empresas se miden por objetivos. Tú no le podés decir a un cliente, ¿sabe qué? Bueno, no llegó ningún trabajador tarde, ¿cachai? Pero no le pudimos entregar. Te echan, pues, cuando te quitan el proyecto. ¿Cachai? Porque tú tienes que cumplir objetivos. Esa es la manera de medir. Entonces tú decís, si se mide así la empresa, ¿por qué al trabajador se le mide, ¿cachai? Por horas. Si tú no tenés que cumplir horarios. Y es más, si tú lo piensas desde el punto de vista de la eficiencia, si tú le pones una carga laboral a un trabajador, el trabajador parte a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, lo lógico es que él se tuviera que ir a la casa a las 2 de la tarde. Lo que te dice la realidad es que si él termina a las 2 de la tarde y se tiene que ir por contrato a las 6 de la tarde, esas 4 horas, le pasan la pega del hueón flojo que no está haciendo su pega. Entonces al Generalmente final jefe. el eficiente, claro, claro, Que esto que está finalmente lleno. el eficiente, ¿cachai? Tiene una sobrecarga de pega. Entonces tú le decís, ya, entonces, ¿con qué lo incentivo yo a él para que sea eficiente? Con nada, porque si es eficiente lo van a sobrecargar de pega. Esa es la realidad, ¿cachai? Sí, po. Esa es la cruda realidad. Entonces tú decís, ¿cómo vamos a pensar nosotros en conceptos de eficiencia si al eficiente tú lo sobrecargas de pega? ¿Cachai? Porque el jefe piensa que le está regalando, ¿cachai? Horas de trabajo. Tú decís, no, pues, weón. Porque tú lo que estás haciendo es definir mal la carga de trabajo. Y hay gente, ¿cachai? Porque tú decís ya, y supuestamente todos deberían tener, entre comillas, la misma carga de trabajo. Así tú mides qué funcionario es eficiente y qué funcionario no. Pero eso tampoco se va, pues. Entonces hay tantas cosas que cambiar, ¿cachai? A nivel de trato laboral. De hecho, a nivel de gerencia están empezando a haber un montón de cambios también, porque hay gerentes que de verdad que se quedaron en la época de los 80. Y Ojalá que en los 80. claro, y no entienden, ¿cachai? A los cabros de ahora, y les dicen, no, pero es que ustedes dejan botar la pega y tal. Lo que pasa es que los cabros de ahora se dieron cuenta que el papá que dio la vida por la empresa no logró nada, pues, weón. Se murió un ataque al corazón nomás, pues. O lo echaron igual, Sí, pues te echan cuando, igual. ¿cachai? Entonces tú decís, no, es que puta, es que yo Desde no la puedo faltar educación, porque soy independiente, o sea, perdón, soy indispensable para la empresa, eso me dice mi jefe. Sí, pero weón, te moriste el otro día y ya te reemplazaron. Eso es lo que hace la desde generación de hoy. Ujú. Desde la educación, quienes sostienen, por ejemplo, la infraestructura escolar, son los sostenedores, en este caso las municipalidades, el alcalde de turno, y muchas veces la solución de arquitectura que dan para los colegios es pintar las fachadas. Oh, Para tenemos que aumentar la mejorar matrícula. Para tenemos aumentar que la mejorar la matrícula, matrícula, aumentemos la pintemos, matrícula. pintemos. Pintemos. Hoy, ¿Sabes cuánto sale entonces, realmente pintar un colegio? no sé, Pintar un colegio sale del orden de los 70 millones de pesos. O eso es sea, lo que cobran. los 300 millones de pesos que tú dijiste que le estaban entregando a un colegio para que Ujú. con esa cuestión pudiera mejorar, qué sé yo, parte que de ahí, bueno, a valor de hoy, de la moneda de hoy, del UF, ponte que 100 millones son solamente para pintar. Claro. Y de ahí lo que te No, quede para el resto. 100 no te dólares el metro soluciona ningún cuadrado. problema de fondo. Ni uno, po, ni uno. Exacto. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay facultades hoy hay universidades que están en paro en Chile. Y las demandas son, por ejemplo, que hay ratones en los baños, hay ratones en los casilleros, La que no hay cagó. espacios para poder estudiar. Y hoy día vi una cuenta en TikTok que te mandé el video, Marco. ¿Ya? Los cabros están pidiendo condiciones mínimas para poder desarrollar la faceta de ellos que es de ser estudiante. De Pero salubridad. también Yo vi esos videos exactamente, de los ratones ya ni siquiera en el piso, estaban por las ventanas así encaramados, o sea, una cuestión, pero en unas Pero igual maquetas, yo vi en unas maquetas, así, veía ratones en las maquetas. ¿Por qué estamos que eso se pidiendo llama o realidad sea, ¿por qué estamos en aumentada. paro? Se llama Entonces, realidad eh, aumentada. no te soluciona ningún problema de fondo muchas veces los sostenedores en educación. ¿Y para qué hablar de la cantidad de plata que se pierde desde los sostenedores y que se podría ocupar en infraestructura escolar?
A cagar. Por la cantidad de precariedad aumenta. millones. Y- claro, la No, pero, cantidad de pero lo bueno millones. lo bueno que por la Constitución está definido que las instituciones educacionales son sin fines de lucro. Así Claro. que estamos bien ahí. Bueno, sí. Claro, con el Marco una vez Listo. conversábamos sobre el tema de estas famosas, ¿cómo se llaman, Marco? Las que están en las municipalidades, Corporaciones las Las educacionales. corporaciones. O el DAEM. Sí. corporaciones educacionales. Nunca quiebran, po. Se les No pierde toda la pueden. plata, pero no quiebran, po. No pueden quebrar. ¿Cachai? Po. En Santiago, de 35 Eh, municipalidades, 30 están, ¿cachai?, en quiebra. Onda, Bu- bueno, estamos hablando de deudas. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la Corporación Municipal de la Florida hasta el año 2016 o 17 por ahí, y en ese momento las deudas de proveedores que tenía la corporación era de 5.000 millones de pesos. Deudas en, ¿cómo se llama esta cuestión de la FP? Las cotizaciones, sí, perdón, tradicionales. ya era una deuda de 2.000, ahí lleváis 7.000. Típico. Y la deuda de proveedores de la municipalidad era 20.000. O sea, tenía 27.000 millones de pesos en deudas. Y al municipio no le entraban 27.000 millones de pesos, ¿cachai? Al año. Imagínate Onda, cuántas operaciones estéticas es eso. ¡Buf! Para el alcalde ahí de la ¿Cuántos paseos Florida. a Mendoza? ¿No es que ahora están los paseos a Mendoza? Sí. Claro. Entonces, ahí tú te das cuenta que desde los sostenedores, una súper mala política pública, el tema de que tiene que pasar a través de ellos las subvenciones de educación. Y Chile es uno de los pocos países que tiene este método. Muchos No, y otros países es un sistema directamente desde el Estado hacia la administración de los colegios. Y que no se pierde plata en el proceso. Pero en Chile, como pasa por las municipalidades, bueno, yo no digo que sean todas, pero se dan la mayoría que realmente hay hoyos financieros que son inexplicables. un saco roto. Y no te da... Pero si cacha, Exactamente. con este cambio que se hizo de alcalde ahora, me parece, no me acuerdo si era el de la AMPA, no me acuerdo cuál era, que decía, mira, yo Del para... AMPA. Claro, del AMPA, no del AMPA, de la comuna del AMPA. No me acuerdo cuál era, pero decía, mira, para yo poder, ¿cachai?, solventar la deuda económica que tenemos, quiere decir que yo durante 2 años no tengo que hacer ningún gasto ni tengo que pagar sueldos. Eso significa, ¿cachai? 2 años de funcionamiento donde tú no tengáis ningún gasto. O sea, tú decís, bueno, o sea, loco, se cierra por fuera la municipalidad y así todo te demoráis 10 años, o sea, 2 años. Mm. Ese es el nivel de Hace deuda que tienen. falta, hace falta que llegue un buque Lele a Chile. Que Claro. pare la corrupción y que la plata empiece a rendir como se dé. A lo mejor ahí tendríamos mejor infraestructura escolar. Sí, plata Porque el tema no pasa porque no haya un plata, gran po. error son las instituciones sin fines de lucro. Eso no debería existir. Yo Es que, o opino sea, no debería existir. es que el espíritu de la ley estaba correcto. Lo que pasa es que se encontró, ¿cachai? Como dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces, ahora ninguna institución educacional, ¿cachai?, es dueña de su edificio, es dueña de una inmobiliaria, Así y esa es. inmobiliaria es dueña de los mismos sostenedores, pero con otro rol, con otro root, ¿cachai? Ujú. Entonces, tú decís, oye, pero a ver, ¿ustedes tuvieron ganancias? No, pues si nosotros no tenemos ganancias porque somos una entidad sin fines de lucro. Entonces, nosotros no estamos lucrando. Sí, pero esa triangulación, que desde el punto de vista, ¿cachai?, legislativo, es legal. Claro. Ellos no están cometiendo un delito, ¿cachai? La ley ampara. No, pues si no fueran sin fines de lucro, deberían llevar una contabilidad como el resto de las empresas y pagar de acuerdo a sus ingresos. ¿Cachai? ¿No? Porque al final la gente que tiene una fundación, una corporación o algo así, vive de eso, po, weón. Sí, po. No es que no Son viva de negocios eso. súper lucrativos, súper lucrativos. En que por muchos eso digo, casos, sí, muy- sí, súper el lucrativo. Por concepto- eso la mayoría de las fundaciones es gente con plata, ¿cachai? Es ¿No? que por eso digo, ¿Quién si el chucha tiene concepto plata del, para una fundación? el concepto del no lucro es simplemente, ¿cachai?, que tu ganancia tú la vuelves a reinvertir. Pero tú pagas, no es que la gente trabaje gratis ni nada. Cada uno cobra su sueldo, ¿cachai? Cada uno, pero lo rindes correctamente. Insisto, si se cumpliera con la ley. Pero eso es puro Porque lavado de tú, dinero al final, po. Lo que pasa es además, po, que aumentas tus gastos, es lo mismo que hacen las empresas, aumentas tus gastos, en realidad requiere una por cuestión eso, más clínica ahí en el pero todo es legal, ¿cachai? todo legal, sí. Todo es legal. Entonces,
Si tú ¿A qué me tienes refiero? una buena fiscalización, te vas a dar cuenta que la cantidad de plata que hay en proyectos educativos es una locura. Si no, no habría ningún privado metido en el mundo de la educación, po, weón. Si fuera tan mal negocio, tal como decís tú, no existirían ni las fundaciones, ¿cachai? No existirían las corporaciones, no existiría nada, porque tú decís, bueno, ¿quién en su sano juicio va a invertir plata en algo que no da plata? Pero tú decís, oye, pero si formo buenos trabajadores, entonces a mí como empresa me interesa tener liceos técnicos, porque estoy formando, ¿cachai? Futuros trabajadores o qué sé yo, ¿cachai? O sea, insisto, la educación es un negocio lucrativo, no es una pérdida de plata. Y más Pero encima para tener ese lucro máximo, aquí vamos a hilar fino, pero yo lo he visto desde la realidad y yo viví esa parte, se miente con la asistencia. Cuando tú Sí, po. tienes asistencias completas, tienes mayor subvención, por lo tanto más recursos te llegan. Entonces los colegios son parte de eso. Y hay muchos alcaldes que están de turno, que utilizan como verdaderas marionetas a directores dentro de establecimientos, obligándolos a que ellos le pongan la pata encima a los profesores para que digan, así, tengo asistencia completa. Con asistencia completa, más plata le llega a la municipalidad y que finalmente no se ve reflejada en la infraestructura escolar que tiene la escuela. ¿Cachai? Yo y me si, voy y a si, ese punto y si que se Contraloría, miente. y si Contraloría llega a meterse y detecta que falsearon los datos, ¿quién se va preso? ¿O quién se despide? El responsable eh, legal que sería el director, No, po, el rector, profesor, po, porque rector. el director es el responsable El legal. rector es sí, el po, responsable pero, legal. pero, pero el que cometió el delito, ¿cachai? De poner la asistencia fue el profesor. Sí, pero El, las penas ahí se aplican al director. El director es el responsable de todos los que están dentro de la ya por ahí de puede clase. Para ser. todos los efectos, incluso Sí, accidentes, cosas así. Bueno, de hecho, exactamente, él es el que... esta serie El Reemplazante, la que dieron en TVN como el 2010 por ahí, ¿se acuerdan de esa serie? Sí, sí. La serie El Reemplazante efectivamente te desnuda todo el negocio lucrativo que hay detrás de la educación pública. Donde tú decías, este colegio se cae a pedazos, weón. ¿A quién le interesa tener un colegio de estos, cachai? Y tú veis que la cantidad de recursos que le llegan es una locura, el falseo de datos de efectivamente la asistencia, ¿cachai? Esta triangulación de plata, y tú decís, pero ahí está, po. Y Ahí eso está ese Pero sabes tema. que la Contraloría no da abasto. Y por último, cuando la Contraloría da dictámenes, no muchos lo cumplen. Yo y conozco alcaldes que no han cumplido ningún dictamen de la Contraloría y siguen en sus Es que, funciones, los colegios es que por siguen eso te digo, funcionando. no se puede hacer, porque insisto, ¿qué debería hacer la Contraloría? Declarar la quiebra de la corporación o la Mm. municipalidad, pero no podía hacerlo porque tenés que seguir en clase, tenés que seguir funcionando, entonces es un negocio O redondo. se da lo que dice el Oscar, porque son verdaderas clínicas, ¿cachai? Que onda, la cuestión está todo súper bien gestado en el papel y se da. Pero yo he conocido resoluciones de Contraloría que nunca se han respetado, que no que el espíritu de haber no da abasto. municipalizado la educación es simplemente para que gane plata alguna gente, ¿no? Y cumpliendo Exactamente. ese objetivo. Por eso mismo es tan difícil el tema de la acreditación. Pues, ahí podemos pelar en otro capítulo de la acreditación, porque eso es una mafia increíble. O sea, una mafia. Lo único que les interesa es que ganéis plata. Imagínate, el Ujú, Estado, lo único interés que tiene es que ganéis plata, no es proyecto educativo. Y eso te va a dar una ujú. acreditación. Más pagar la coima, o sea, no digo coima, pagarle una agencia que te ayuda en la Incentivo, acreditación, que por supuesto incentivo. esa agencia en ningún momento se coimea a la gente de Mineduc. ¿Ah? No estoy diciendo que esa agencia sea para coimearse a la gente de Mineduc. No, no sé, no crean eso. O puede que hagan alguna atención con algún viajecito por ahí, una gira de estudio, Claro, capacitación a Mendoza, Bariloche, pero más que eso no hay. no, no. Así que sí, Ahí hay ¿Te acordáis, ahí te hay acordáis, harta Seba, tela que cortar. te Ahí acordáis, sí que Seba, hay harta tela de que esa cortar. empresa que asesoramos nosotros? No, el Oscar también tiene que ver ahí, yo no quise nombrar porque hay ropa tendida. Ah, sí, Y sí, ya sí, sí, conversé sí. con el Oscar. En ¿Lo off podemos lo nombrar o podemos no? pelar. No, ya, no podemos hablar. Sí, No, El por Oscar eso yo lo dije, conoce más que nosotros. por eso Sí, yo dije, una empresa, no quise decir nada, pero Sí, 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 conocida por todos. sí. sí, Si Ya, este ya mundo no es tan porque está de capa chiquitito, caída, está. y este mundo es tan chiquitito, digo yo, ¿cuál es el afán de la gente? Si al final todo se sabe.
Es que no importa que todo se sepa, porque todo, como está manejado a nivel de contacto, tú podías haberle También. robado medio mundo y después te vas eras gerente en una empresa de telecomunicaciones y después te vas gerente a la marca. Claro. Y Y después pasáis a ministerio y Sí, sí. después volvís de nuevo a la marca. así es. Tal cual. Esta puerta giratoria que existe. Sí, pues del mundo privado, imagínate. Como decía el SEA la frase de tanto talento sin contacto y tanto contacto sin talento. Así es. Y se cumple, a rajatabla. ¿Estamos que- con esto, Oscar? Así que le dejamos hasta ¿Te acá. material que te digo? Nos vemos en otra oportunidad, espero que haya estado bien. Ahí nos ordenamos más en otra cuestión con una pauta, pero estuvo entretenido. Así que muchas gracias. Sí, Gracias a ti.